Y siguiendo esta misma línea o este mismo sentir que el Señor nos ha dado, esta mañana quiero compartir un mensaje acerca de poder tener una perspectiva diferente para seguir avanzando. El lema o el evento de la semana pasada era, ¿cómo se llamaba? Avanza, avanza. Y la verdad es que a veces uno se siente como que me quedé ahí, como que no avanzo, no camino un poquito más en el Señor. Y entonces viene el aburrimiento, viene como yo no veo nada, como el que nada se da. Pero yo creo que el Señor nos llamó ¿para qué? Para avanzar, para caminar con Él, para ver cada día su gloria. No para que todo nos vaya bien, aunque todos anhelamos que nos vaya bien, ¿verdad? Porque a veces tenemos dificultad, pero aún en medio de las dificultades, ahí aprendemos ¿a qué? A descansar y a confiar que el Señor va con nosotros. Amén. Entonces, esta mañana quiero compartir acerca de una perspectiva diferente en el libro de Números. Ahora, quiero empezar por hablar qué es perspectiva. Usted dirá, bueno, esa palabra, ¿qué es? Encontré por allí en el diccionario que tiene que ver con una representación que intenta reproducir en una superficie plana del espacio una imagen tridimensional. Es decir, que por decir algo en un cuadro que usted tenga en su casa, pero que le ve el fondo, le ve el paisaje, eso es perspectiva. Voy a pedirle si me muestran allí una fotico que tengo, pues que tengo no, que tomé para poder mirar la primera foto. La otra, esa. Esa foto es de un mural. Eso es lo que es perspectiva, poder mirar de una manera dimensionada, tridimensional, ver más allá. En mi casa yo tengo un cuadro y es una playita y uno ve como que las montañas, la playita, pero es un cuadro, es algo plano. Entonces es ver, perspectiva es eso, poder ver con profundidad. Pero también encontré que perspectiva, aunque no es una palabra que aparece en la Biblia, aunque el mensaje tampoco es que no sea bíblico, ya lo vamos a mirar por qué. Encontré que la perspectiva bíblica es la forma en que vemos las cosas cuando las observamos desde cierta distancia y nos sirve para que apreciemos su verdadero valor. Perspectiva es la forma en que vemos las cosas. Aplicado al asunto bíblico podemos decir lo que vemos, lo que observamos que realmente tiene su valor. Ejemplo, podríamos mirar y decir, ay, pero yo me hubiera podido quedar mejor en la casa ya durmiendo o esto, pero cuando nosotros decimos no, primero lo primero, primero el Señor y decimos voy a ir, voy a conectarme, voy a congregarme, voy a estar ahí atento, eso es una forma de ver las cosas. Porque otros podrían decir, voy el otro domingo, igual en marzo tiene 5 domingos, pues voy otro de los domingos de marzo. Perspectivas, ¿cómo vemos las cosas? La perspectiva también nos ayuda a tener un panorama más amplio. Podemos poner ahora sí la otra fotico, por favor. Perspectiva también tiene que ver con
Hay una historia que me llama la atención. Algunos estudiosos dicen que es una historia muy triste y en realidad sí es muy triste, pero precisamente termina siendo un poco triste, difícil, porque en su momento las personas no tuvieron una perspectiva clara, no miraron de acuerdo a como Dios mira. Y esta mañana yo quiero llegar a su vida con esta palabra que el Señor me ha dado para decirle: tengamos una perspectiva diferente, una perspectiva en Dios, tengamos una óptica diferente, porque ahorita cantábamos Dios imparable, Dios de imposible, Dios grande, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, a las cosas de la vida, pareciera que ese Dios desapareció y se agigantan los problemas y como que es más difícil la situación que el Dios que se nos ha revelado y el Dios en el que confiamos. ¿Sí me hago entender? Que a veces cambiamos de óptica, cantamos muy bonito, exaltamos, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, parece que se nos hubiera olvidado que tenemos un Dios grande y que va con nosotros. La historia está allí en el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, allí en el Pentateuco, Números 13. Y es esa historia donde Moisés envía a los 12 espías, no sé si usted recuerda un poco, a reconocer que la tierra prometida, la tierra que el Señor les iba a dar. Pero ellos llegan hasta cierto punto y mandan a un representante de cada tribu para que vaya y mire la tierra cómo es. Y aún ahí ya uno dice, el pueblo estaba como dudando de lo que Dios iba a hacer. Vaya conmigo por favor al libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer primeramente, allí dice que hasta el versículo 24, pero vamos a leerlo por partes. Solo vamos a leer del 1 al 4. Números capítulo 13, versículos 1 hasta el versículo 4. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres, ¿a qué? Que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. ¿Qué hizo Moisés? Los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de ¿quién? De Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samuá, hijo de Zacur. Dejémoslo hasta ahí. Y ahí para adelante empieza a describir hasta el versículo 15 cuáles fueron los que enviaron. Entonces aquí hay, número 1, hay una misión. La misión es ir a reconocer la tierra que ¿quién les había prometido que le iba a dar? El Señor. Ya en ese momento el pueblo era, ya casi iba a llegar a ser una nación. ¿Por qué? Para que haya una nación debe existir 3 cosas. Primero, un territorio, ¿cierto? Segundo, un pueblo o una población. Y tercero, una ley o unos parámetros. Esos son los 3 pilares que debe haber para que una nación, un pueblo exista como nación, como pueblo. O imagínese un pueblo sin gente. No. O imagínese un pueblo sin territorio. Tampoco, no está en el aire. O imagínese un pueblo sin ley, no tiene una identidad. Pero el pueblo de Israel allí está en el desierto, ya han salido de Egipto, ya han recibido la ley y ya han sido multiplicados como la arena del desierto, que fue la promesa que Dios le había dicho a Abraham cuando no tenía hijo y le dijo que de ese hijo iba a sacar ¿qué? Una nación. Entonces allí ya está la gente, allí ya está la ley, porque la ley se la dieron en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Pero ahora ¿qué les falta? El territorio. Y es precisamente como el Señor los va llevando
para que ellos vayan y conquisten y entren al territorio que el Señor les había dado. Aquí es interesante porque no era un asunto fácil, pero tampoco era un asunto imposible. Ya Dios lo había dicho. ¿Cuántos creen que lo que Dios dice Él lo cumple? Ahí está la primera garantía. Así no lo veamos así, pero si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo va a hacer. Ya estaba la promesa. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Ir y tomar posesión de la tierra. Ir y conquistar. Ahora, conquistar nunca ha sido fácil, porque en la conquista se requiere esfuerzo, lucha. Se requiere llegar a decir, bueno, aquí estoy, aquí me mandaron, vengo de parte del Señor y esto es lo mío, vengo a tomar lo mío. Eso era más o menos la idea. Sin embargo, ellos, el Señor les permite que vayan y exploren, que vayan y conozcan. Vamos a mirar un poquito más acerca de la misión, versículo 16 en adelante. Bueno, el 16 nos dice que en la lista anterior hablaba de un tal, a ver, espéreme aquí, Oseas, que es el mismo Josué. Entonces mire versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de ¿qué? Josué. Entonces, tanto Josué y Oseas de esa época son el mismo. Versículo 17, ¿qué sucedió? Dice que les envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte. ¿Y qué les dijo que hicieran? Observaran la tierra como es y el pueblo que la habitaba, si ese pueblo era fuerte o débil, y si era mucho o si era más bien poco. Y que mirara la tierra que estaba habitada, si era una tierra buena o era mala, que si eran ciudades habitadas en campamentos o en plazas fortificadas. Y dice el 20, ¿y cómo es el terreno? Si era un terreno ¿qué? Fértil o estéril, si en él había árboles o no. ¿Y qué les dijo? Esfuércense y tomen del fruto del país, porque era tiempo de las uvas. ¿Qué les dijo Moisés? Vayan, exploren. No les dijo váyanse de vacaciones. Les dijo vayan y miren. ¿Y miren qué? ¿Cómo es la tierra? Si es buena tierra, si es tierra fértil, si realmente era tierra que producía ¿qué? Leche y miel. Pero también les dijo, vaya, miren cómo son los moradores de allí, de aquel lugar. Si son muchos o son pocos. Y miren cómo es la ciudad, si es que viven en tiendas, en carpas, o si ya son ciudades fortificadas. Y miren también si los que viven allá son muchos o son pocos. Llamarían algunos en un término técnico. Vaya, haga un diagnóstico de cómo es la tierra, ¿cierto? Efectivamente, el versículo 21 en adelante dice que ellos fueron y reconocieron. Miremos más detalles, me encanta la historia y le dejo como tarea, como desafío, como dicen los predicadores modernos. Vuelva y lea la historia allí en su casa, números 13 y 14. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Esos son lugares. Y subieron al Negué y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesaí, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años de Zoán en Egipto. Dice el versículo 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, la cual lo trajeron ¿cuántos? 2 en un palo, y de las granadas de los higos. Y se llamó a aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? 40 días. Es interesante, ¿no? Ellos van con una misión específica, pero también
les dicen, traigan cómo es el fruto para ver. Pero allí me llama la atención de que ellos van hasta cierto lugar, luego recorren la tierra durante 40 días y evidentemente llevan ¿qué? El fruto. Pero ese fruto tuvieron que llevarlo ¿entre cuántos? Entre dos, muy grande. Y ese fruto era una evidencia de ¿qué? De que allí realmente la tierra ¿cómo era? Buena. Tierra que realmente era una bendición. Porque lo que Dios da es de bendición, ¿sí o no? Por eso no podemos decir, ay, es que esas bendiciones que me diste, Señor, y hay como ser así despectivo con las bendiciones de Dios. No. Entonces ellos van, efectivamente, 40 días. Hasta ahí la historia, ¿cómo va? Excelente, bien, dice uno, se están preparando para ir a conquistar, están mirando a ver qué es lo que van a hacer, cómo se van a ubicar. Hasta ahí todo iba muy bien, ¿cierto? Pero, ¿qué fue lo que pasó después? Después ellos, cuando fueron a dar el informe, dieron informes diferentes. Vamos a mirarlo. Versículo 26 en adelante. Allí hay unos informes diferentes. ¿Cuántos iban a explorar la tierra? 12. ¿Cuántos habían visto la tierra? Los 12. ¿Cuántos habían visto a la gente? Los 12. ¿Y entonces qué pasó? ¿Será que unos vieron una cosa, otros vieron otra cosa? Versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. ¿Y qué más hicieron? Y le mostraron el fruto de la tierra. Mire lo que produce allá. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye ¿qué? Leche y miel. Y este es el fruto de ella. Bueno, hasta ahí el informe va excelente, la gente se anima. Versículo 28. Ahora el informe sobre el pueblo. Mas el pueblo que habita aquella tierra, ¿cómo es? Fuerte. ¿Y las ciudades cómo son? Muy grandes, ¿cierto? ¿Y qué más? Fortificadas. Y vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran reconocidos porque eran grandes, eran fuertes y hasta eran guerreros. Versículo 29. Amalek habita en Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Hasta ahí ya como que el informe empieza a cambiar. Uy, ese pueblo, la tierra muy buena, pero el pueblo que hay que conquistar es mucho, pero es fuerte. Ya los ánimos empezaron a bajar. Y además las ciudades están como fortificadas, como queriendo decir, ¿y cómo? Y aunque el pueblo de Israel era numeroso, pues no habían sido hábiles guerreros, no habían sido muy preparados para la guerra. Entonces ya que estaban mostrando, muy bonita la tierra, muy lindo todo, muy chévere el fruto, pero eso va a ser difícil entrar allá, complicado entrar allá. Empezó como a declinar el informe. No sé si usted lo está viendo, como que aquí está el fruto, pero yo diría, oiga, estos como que se aprovecharon esos 40 días que le pagaron todo, los mandaron, los comisionaron, pero ya empezaron a decir, pero muy bonito, pero mejor no. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó allí un hombre, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué fue lo que dijo este hombre? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros. Bueno, aquí ya vemos que empieza la otra forma de ver las cosas. El otro informe, Caleb y Josué y los otros 10 representantes de las otras tribus, todos habían ido juntos. Pero ahora Caleb está diciendo, un momentico, la cosa no es así. Yo sé que podemos nosotros. Pero los otros que estaban diciendo,
muy bonito, pero no vamos a poder. Allí ya encontramos dos perspectivas, dos formas de ver las cosas, ¿cierto? Ahora, mire que siguió la tensión ahí a la hora de dar el informe. En el versículo 31 en adelante empieza a decir: mas los varones que subieron con él, o sea Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Sí ve? Siguió la tensión. Versículo 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que hace que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como ¿qué? Como langostas, y así les parecíamos a ellos. En un momentico cambió el informe. Mire que ya no era simplemente que habían gigantes, ¿cierto? Ya ahora dicen: eran tan grandes que nosotros somos como langostas. La langosta que menciona la Biblia no es la langosta de los frutos del mar, no es del mar, sino es un insecto como un grillito, más o menos. Y entonces mire la comparación que está haciendo. Ellos son gigantes, nosotros somos como un grillito, como un insecto delante de ellos. No vamos a poder. Muy bonito todo, pero no vamos a poder. Solo se había levantado Caleb a decir que vamos a poder, vamos ahora, avancemos. O sea que Caleb estaba conectado ¿en qué? En la óptica, en la visión de Dios, tenía la perspectiva de Dios, no estaba mirando como estaban mirando los otros. Mire aún la perspectiva o el informe que dan estos hombres, porque en realidad fueron 10. Enseguida vamos a mirar y a escuchar lo que dijo Josué también, porque allí de los 12 solamente 2 dieron un buen informe y dijeron: vamos, sigamos caminando con el Señor. ¿Cuántos dijeron lo contrario? 10. O sea que no siempre la mayoría tiene la razón. Hermanos, en el Señor las multitudes o las mayorías no quiere decir que tengan la verdad o la razón de Dios. Ahí está. 10 frente a 2 era mayoría. Y mire hasta dónde alcanzaron a influenciar estos 10 que dieron el informe. Capítulo 14. Vamos a seguir leyendo. Allí estamos en el segundo punto, que son los diferentes informes. 2 informes: los de los 10 príncipes y el de Caleb y el de Josué. Sigamos con el de los 10 príncipes, capítulo 14, versículo 1 hasta el 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo ¿qué hizo? Lloró aquella noche. ¿Por causa de qué? Del informe. Ay, tan chévere la tierra, tan bonito que venía todo desde que salimos de Egipto, pero ¿y ahora? ¿Y qué se pusieron a hacer? Dirían en Bogotá, se pusieron a chillar toda la noche. ¿Cómo llorarían toda la noche? ¿Y qué más hicieron? Versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. ¿Qué les dijo? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá que, oiga, fue tan tremendo el impacto de ese informe negativo que llevó aún al pueblo ¿a qué? A querer morirse, bien sea en Egipto o allá en el desierto. Versículo 3: sigue recriminando a Moisés y a Aarón, o más bien al Señor. Está aquí: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mire el contagio tan tremendo. Versículo 4:
y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El libro de Números revela varias situaciones donde el pueblo, aún los hermanos de Moisés, se levantaron contra él, y la verdad no les fue muy bien, porque Dios había designado a Moisés para sacar al pueblo, para liderarlo. Pero ¿qué decía el pueblo? Busquemos otro líder. ¿Para qué? Para devolvernos. Mi papá tenía un dicho y él decía: para atrás ni para coger impulso. Pero ¿qué quería el pueblo? Nombremos a uno y devolvámonos, que vamos a ir por allá a esa tierra. Mire lo que nos va a pasar. Al fin de cuentas nos vamos a morir o aquí o en Egipto o allá. Porque ¿qué estaban pensando ellos? Que el proyecto de Dios, el plan de Dios era llevarlos a esa tierra que fluía leche y miel efectivamente, pero que allá los iban a ¿qué? A devorar, a matar, a acabar. ¿Se da cuenta usted la perspectiva de este grupo? Gracias a Dios había un Caleb y había un Josué. Mire lo que dijo Josué, capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, allí están los dos, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué hicieron? Rompieron sus vestidos en señal de desacuerdo y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndoles: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra como en gran manera buena. Una vez más está que a lo que Dios nos quiere llevar es algo bueno. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Wow. Otra forma de ver. ¿Qué dijo Josué? Los comeremos como pan. ¿Qué decían los 10? Nos van a acabar como langostas. Eran los mismos que habían estado allí. ¿Cuál era la diferencia? Cómo ellos veían las cosas. Porque ¿qué le dijo Josué? Si el Señor quiere, Él estará con nosotros y nos dará esa tierra. Porque la victoria era en el nombre del Señor. Amén. No en la capacidad que tuvieran ellos, ni mucho menos en la capacidad o lo que se podía ver del enemigo. Josué estaba bien parado y decía: el Señor está con nosotros. Pero mire una vez más cuál fue la reacción. La primera reacción, cuando Caleb habla, el pueblo se echa a morir, se echa a llorar. Pero mire la reacción cuando Josué habló, versículo 10. Entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos, tan lindos. Oiga, es que ni siquiera dándoles ánimo. Qué pueblo tan terrible, ¿cierto? Tan tremendo. Pero ¿qué sucedió? Versículo 10, parte B. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Tremendo. El asunto no era simplemente con Moisés y con Aarón. El asunto era directamente con el Señor. ¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo?, le dijo el Señor a Moisés. Ahora, de ahí hay mucho, ahí hay muchas enseñanzas. Ahí vemos dos informes diferentes. Tan bueno, pero, y los otros, efectivamente muy bueno, y el Señor nos llevará. Tenía una óptica diferente desde la fe, desde la confianza en el Señor, no desde la confianza en ellos ni lo que sus ojos veían, sino que tenían una perspectiva de que Dios había dado una promesa y de que Él cumpliría su promesa para sus vidas y efectivamente llegarían a poseer la tierra. Amén. ¿Por qué este mensaje? Uno diría,
Pues eso fue allá problema de Caleb y Josué y de los otros. ¿Sabe una cosa? Los planes de Dios siguen andando para nuestra vida, para la iglesia. Y esto es fiel reflejo también de a veces cómo nos enfrentamos y cómo reaccionamos a lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. No nos podemos estancar, iglesia. Usted no se puede quedar ahí estancado en su problema, en su situación. Usted tiene que avanzar con la ayuda del Señor, pero tiene que empezar a mirar con otros lentes, con otra óptica, con otra perspectiva. No es simplemente una barra que usted diga, sí se puede, sí se puede. No, no se trata de un estímulo simplemente emotivo. No, se trata de que podamos ver y entender que el Señor, que ha tenido planes con su pueblo y que sigue siendo el Dios de la historia, nos ha llamado a que participemos de sus planes gloriosos y que caminemos con Él cada día, sin temer a lo que veamos. Sabe, hoy en día esta sociedad atemoriza frente a la fe. Hay una corriente de incredulidad fuerte que quiere arrasar aún a los pocos o al remanente que ha confiado y ha creído en el Señor. Ya hoy en día se duda de que Dios puede hacer un milagro y puede abrir una puerta. Ay, no, eso es imposible. Pero ¿qué dice la Biblia? Que para Dios y para el que cree, todo le es posible, ¿verdad? ¿Se da cuenta que a veces miramos con otra perspectiva? A veces nos dejamos llevar por la mirada de las masas. Recuerde que eran 10 frente a 2. Aquí no era tampoco un enfrentamiento, sino que el texto nos deja ver que esos 10 lograron mover tanto a la mayoría del pueblo al punto de decir, devolvámonos. Pero por lo menos hubo 2 voces que allí que dijeron, no tengamos temor, nosotros podemos, si el Señor quiere, Él nos va a llevar. Tuvieron una óptica de fe, tuvieron una óptica de decir, las promesas de Dios se cumplen. Si el Señor lo había dicho, Él lo iba a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué óptica tenemos nosotros? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos nosotros? El tercer punto es 2 perspectivas y 2 resultados. Los 10 espías y Caleb y Josué. Y realzo aquí a Caleb y a Josué, porque en medio de todo eso, cuando la gloria del Señor viene, interviene y se contrapone allí a lo que ellos querían hacer, acabar a Josué, a Caleb y me imagino que por ahí mismo a Moisés y a Aarón y nombrar otro líder. Bueno, mejor dicho, ¿eso qué más querían hacer? Yo me imagino el pueblo tan agitado, pero se había nublado totalmente por un mal informe, por una mala apreciación de las cosas. No, eso que se va a poder. No, eso suena muy bonito y todo, pero eso no es para mí. Que mi familia ande con el Señor y que, no, eso es muy bonito, muy chévere, pero eso debe ser para otros. Que yo pueda salir de la crisis económica, uy, qué rico sería. Porque muchos anhelamos, ¿no? Pero que no nos pase como el dicho, que al pobre y al feo todo se le va en qué, en deseo, y ni pobres ni feos. Ay, gracias hermano, lo felicito. Ni pobres ni feos. Ah, yo no sé usted. Mi esposa hace unas caras como que ¿sabe? Lo que Dios nos promete, lo que Dios ha establecido para su pueblo, las promesas, el cuidado, la tierra prometida, no simplemente son anhelos vagos o meras ilusiones, hermanos. Es una realidad, pero tenemos que alinearnos con la visión, mirar desde la óptica de Dios. Señor, yo sé que está difícil la situación del trabajo, pero tú estás conmigo. En estos días una hermana me decía, no, es que bueno, allá en la empresa donde estamos, eso ha habido una cosa, un remesón, llegó un poco de gente más y yo creo que eso van así mismo, como entraron unos, así mismo van a salir otros. Yo le dije, bueno, vamos a orar. No han echado a ninguno, perdón, no han sacado a ninguno. Porque allí están los hijos de Dios. Porque esta persona pensaba, pues yo creo que yo soy un candidato para que me saquen rapidito. Pero Dios es fiel. ¿Se da cuenta a veces cómo nosotros vemos?
Ay, no, ya me van a sacar y ahora yo qué voy a hacer. Yo recuerdo una expresión de alguien de la iglesia aquí, cuando hace como un año o al comienzo, sí, el año pasado, una situación con el tema de la salud aquí en Colombia. Casi llorando. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ahora ¿dónde me van a atender? Ay, espere un momentico. ¿Sí? Algunos dirán, pero pastor, eso tarde que temprano o cuando sea, si estamos en las manos del Señor, Él cuida de nosotros. Y le dije ese día, gloria a Dios. Le dije ese día, hermana, gloria a Dios. Me dijo, ¿por qué? Porque ya no me van a atender. Le dije, no, porque el Señor le va a proveer sanidad. Pero estaba preocupada, angustiada de que ahora, ¿cómo la iban a? Pues el Señor le iba a dar sanidad. El Señor no se vara con nada, con ningún asunto político, ni con ningún asunto de la ley, ni con ningún asunto que sea, hermanos. Es que Dios es el Dios que nos lleva en sus promesas, en su palabra, pero tenemos que tener una óptica clara. Él va con nosotros, hermano. No se deje contagiar de esos 10, no 10 de acá, sino de ese grupo que dijeron, no, es que cómo y dónde y ahora. No se deje contagiar, hermano, porque a la larga la historia, ese relato nos muestra solo dos grupos: los de los 10 y los de los 2, no hay más. Los que pudieron tener otra óptica o los que se quedaron en esa óptica. Cuando dice allí que la gloria del Señor descendió, el Señor también trajo una manera de juicio allí. Y ellos reconocieron su pecado. Sin embargo, el Señor les dijo, no vayan a subir. Y los 10, ¿qué dijeron? No, pues entonces ahora sí vamos a subir. Y el Señor no estaba con ellos allí y cayeron en una guerra. Mire lo que dice el capítulo 14, versículo 36 y 38 de Números. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Oiga pues, ¿cómo describe aquí el autor? Que el informe de ellos fue desacreditar las promesas de Dios. Tremendo eso, me parece. Versículo 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nub, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Uy, pastor, eso se puso muy complicado, eso ahí hay un juicio. No, yo no sé cómo el Señor lo trató así en ese momento, pero algo sí puedo ver yo allí, que si nosotros no tenemos una perspectiva clara en que Dios tiene sus promesas y que nosotros debemos creerlas y que Él las cumplirá, podemos llegar a fallecer espiritualmente y llegamos a volvernos a ser simplemente mecánicos. ¿Sí me hago entender? Que no alcanzamos sus promesas, entonces como que quedamos ahí espiritualmente muertos, fritos como quedaron estos allí en ese desierto. Solamente sobrevivieron 2, ¿cuáles? Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque tuvieron otra perspectiva. Dijeron, vamos que podemos. Josué dijo, vamos que si el Señor quiere, podremos más. No tengamos miedo, no tengamos temor a avanzar. Dele la gloria al Señor con ese aplauso. La semana pasada el Señor nos hablaba 3 cosas muy puntuales, ¿no? Retomando un poquito de lo que el Señor nos dijo la semana anterior en el evento. Cuide sus ojos. ¿Cómo ve? Ahí está la perspectiva, la visión. Vea desde la óptica de Dios, no desde la óptica ni humana, ni desde... ¿Por qué? Porque nos vamos a desviar.
cuide los oídos, ¿cierto? ¿Qué pasó con el pueblo cuando le dieron todo ese informe? Se pusieron a chillar, se levantaron contra los líderes, se rebelaron, dijeron hagamos, mejor dicho, un caos total. Y como dice aquí lo que acabamos de leer, que el informe que dieron ellos los llevaron a murmurar contra Dios. Mire lo delicado que es prestar oídos a cosas que no son, ¿cierto? Tengamos visión, tengamos oídos abiertos para el Señor, no para las murmuraciones, pero también hablemos y proclamemos las cosas que el Señor quiere hacer. No deje que usted diga, ay, ¿cómo está? Ahí, como cuando usted era pobre. ¿Qué te digo? A ver, es que ¿por dónde empiezo? Y empieza, dijo el pastor, chilla más que una caja de pollos. El pío y después la caja de pollos. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, aquí hago un paréntesis, pero cuando a veces se ilustra, yo no sé si su mente alcanza como a imaginar. Y él con el pío, yo me imaginaba los pollitos, y cuando dice una caja de pollo, pues eso, y eso es una cosa. ¿Por qué? Porque a veces nuestros labios se prestan es ¿para qué? Para hablar lo que no es, para murmurar. Yo aquí no estoy señalando a nadie, hermanos, ni es mi tarea. Lo que estoy hablando es que entendamos lo que Dios quiere hacer, tengamos perspectivas. Quizás esta palabra es para alguno que va a emprender algo o está empezando o está con la dificultad. Confíe en el Señor, que el Señor lo lleva a buenos pastos, que el Señor lo lleva a buena tierra, pero hay que luchar, no se desanime. No se desanime. Al contrario, diga, bueno, Señor, ¿qué debo hacer? Tú estás conmigo. Las dos perspectivas y los resultados. Por aquí coloqué algunos aspectos. Con los 10 se animaron al principio, pero después cambiaron totalmente, ¿sí o no? Al principio dijeron, claro, mire, hasta mire ese racimo de uvas, pero después fue lo contrario, como si hubieran visto lo contrario. Contagiaron al pueblo con un informe negativo. Si uno tiene una perspectiva equivocada, puede ser un instrumento para contagiar a otros, hermanos, de lo negativo. Así que tengamos cuidado. Desanimaron totalmente. Mire este que coloqué aquí, eran mayoría. Fueron corregidos por el Señor. Y hasta, bueno, al final dice que murieron aquí. Estos no entraron a la tierra prometida definitivamente, pues porque murieron. En ese episodio sucedió algo, hermanos. El Señor dijo que los mayores de 20 años no entrarían a la tierra prometida, que morirían en el desierto. No solamente los que fueron a explorar, sino todo el pueblo. Y dice uno, Señor, tremendo. Dios es temible, pero también es amor, ¿no? Por eso más bien tengamos temor, cuidado de cómo caminamos con el Señor. Esto no es una amenaza ni mucho menos, es lo que nos muestra la palabra. Estos 10 desataron la ira del Señor, qué tremendo. Estos 10 fueron causa de que el pueblo anduviera 40 años en el desierto. Esta situación llevó al pueblo a que en vez de ir camino a la tierra prometida, se quedaran 40 años dando vueltas en un desierto. Un trayecto que podían andar en tal vez 3 o 4 meses o al año siguiente. Y yo decía, Señor, ayúdanos, porque muchos en algún momento parecieran que estuvieran dando vueltas en lo mismo, como dice el dicho, patinando en lo mismo, patinando en lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene una perspectiva desde la óptica de Dios o no ve desde la forma de Dios. Fueron desobedientes, fueron infieles y al final murieron. El otro grupo, los de Caleb, yo les dije que solo habían 2 grupos, ¿no? La historia nos muestra de 2 grupos. Presentaron un informe positivo y con propuestas. Vamos, que el Señor está con nosotros. Vamos, que algo sucederá.
Yo siempre pienso y digo, Señor, cuando todo lo presentamos en tus manos y lo emprendemos en tu nombre, pueda que no salga a la manera que nosotros inicialmente pensamos, pero siempre Él se glorifica. Amén. Gloria a Dios. Caleb y Josué, el otro grupo, se mantuvieron firmes y dispuestos. ¿Sabe por qué dispuestos? Porque también les tocó vivir los 40 años en el desierto, pero 40 años no perdieron la perspectiva. Cuando entraron a la tierra prometida, Caleb tenía 85 años y le dijo: estoy como un jovencito para ir ¿a qué? A conquistar. No perdieron la perspectiva. Uy, pastor, es que hace 10, 20 años todo era tan diferente. Y eso yo me movía para aquí, para allá. La sombra mía sanaba. ¿Eso qué más hacía? Pero ahora no quiere ni ayunar. No perder la perspectiva, iglesia. Qué bendición los años que podemos caminar con Él. Yo un día le dije al Señor: ay, Señor, yo hubiera querido empezar antecitos. Porque desde que tuve la posibilidad y no quise, fueron los 5 años más tremendos en mi vida. Casi que perezco, pero por su misericordia aquí estoy de pie. Hay que perseverar hasta el final. Caleb y Josué les tocó vivir los 40 años. El Señor no los sacó aparte, no los dejó por allá en la Swift, en Playa Alta, para que no tuvieran que sufrir. No, parejito con el pueblo, pero nunca perdieron la perspectiva de que el Señor les iba a dar la tierra prometida. Dios les preservó la vida. Ni siquiera Moisés, porque Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Pero estos dos hombres que llegaron con ese informe, con esa perspectiva, entraron a la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida, usted lo puede leer en los últimos capítulos de Deuteronomio. Pero el Señor sí le reservó esa promesa. Wow, Señor, gracias. Yo decía, vale la pena perseverar. Vieron la conquista de la tierra que fluía leche y miel. Fueron obedientes, fueron fieles porque tuvieron una actitud adecuada y una perspectiva adecuada, la perspectiva de Dios. Si Dios te ha dicho, si Dios te ha dado promesa, si Dios te habla, ¿por qué dudas? ¿Por qué cambias tu perspectiva? ¿Quién te enseñó cómo a mirar diferente? ¿Quién te enseñó a desconfiar? No seamos de ese grupo de los 10, seamos del grupo de Caleb y Josué. Y nosotros, ¿qué promesas tenemos en el Señor? En el Señor, soy como el puertorriqueño. ¿Y cuál es tu perspectiva? ¿Será que el Señor ya te abandonó? El Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te ha dejado el Señor? Tengamos óptica, tengamos perspectiva. Es que yo cuando estaba pequeñita en el colegio, eso yo casi que ni salía de la iglesia. ¿Y ahora qué? ¿Sigue lo mismo? Que sigue habiendo conquista para tu vida, sigue habiendo cosas, no te detengas. No te dejes contagiar por la mayoría. A mí me sorprende cómo la dinámica de masas es muy fuerte. ¿Ustedes se acuerdan cuando la pandemia y empezaba uno a ver, cuando empezó la pandemia y empezaba uno a ver, salían videitos de gente que iba y compraba 20 pacas de papel higiénico porque se iba a acabar el papel higiénico? Eso era impresionante, eso era, ¿cómo? Y dejaban a los demás sin. Y entonces, ¿cuándo hubo escasez en la pandemia? Ni en mi casa, ni en la suya, yo sé. Pero muchas veces el angustiarse, el afanarse, ¿qué pasa? Nos lleva a confiar. Yo creo que esas personas tuvieron reserva de papel higiénico como para buen tiempo. Todavía, Claudia dice que todavía tienen, yo no sé. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos dejamos contagiar de lo que está afuera y como que vemos que no,
definitivamente. No, no, hermanos, tranquilos. Vamos con el Señor. ¿Cuántos caminan con el Señor día a día? ¿Cuántos vamos hacia sus promesas? Tengamos una perspectiva clara. Mantengámonos. ¿Cuál es nuestra confianza? No vivamos en medio de una cultura de inmediatez, porque muchas cosas requerirán procesos. Hoy en día todo se quiere ver. Y déjeme decirle que los procesos de fe, Dios hace como quiere, pero muchas veces los procesos de fe requieren tiempo. Caleb y Josué, 40 años en el desierto. No lo sacaron, ahí se mantuvieron. Pero hoy en día todo es ahí como que no funciona. Yo no sé qué voy a buscar. Yo como que mejor es que aquí sí, mejor que allí. No, deje de andar para un lado y para otro como un trompo, porque ahí es donde se evidencia que anda dando vueltas en el desierto, vueltas y vueltas, y nunca llega a ningún sitio. Que el Señor nos ayude a tener una perspectiva, una visión clara con el Señor, y que no nos dejemos contagiar por otras perspectivas. Amén. ¿De cuál lado quieres estar? ¿De los 10 o de los de Caleb y Josué? Yo creo que todos en el último, ¿verdad? Pues tengamos en cuenta estas lecciones de fe. ¿Qué tal si oramos esta mañana y le decimos al Señor: Señor, que yo siempre camine mirándote a ti? En el libro de Hebreos, cuando habla de Moisés y del pueblo, dice que caminaron como viendo al invisible. Y yo digo, Señor, todavía caminamos viendo al invisible, porque aunque parezca esa tierra prometida inconquistable, que no se pueda conquistar, el Señor va con nosotros. Colócate de pie un momentico, vamos a orar y vamos a pensar. Estamos arrancando mes, ya el tercer mes, esto va andando rápido, pero igual la vida continúa, las situaciones se siguen pasando, seguimos teniendo dificultad y vienen obstáculos, pero sabe, el Señor quiere llevarnos cada día a su tierra prometida. No nos detengamos. Si David se hubiera puesto a imaginar al ver a Goliat y a decir: oiga, este hombre siempre ha sido de guerra, este hombre está preparado, este hombre es más alto, este hombre mire cómo tiene el pueblo asustado, se hubiera quedado ahí. Pero ¿qué hizo él? No, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Tenía otra perspectiva. Él no vio lo que tenía el otro, él vio era con quién iba. Y el pueblo del Señor debemos entender con quién vamos y hacia dónde vamos. Y no nos dejemos embolatar en ese cuentico que no, que es que yo estoy ahí en un proceso. No se deje procesar tanto por lo mismo. Que si Dios te mete en algo, sí, está bien, pero no te dejes procesar ahí como dando vueltas en lo mismo, vueltas. Y yo quisiera, anhelara, pero no. Vamos, que esta mañana podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar hacia la tierra prometida, porque voy contigo. No me quiero devolver, no me quiero estancar, no quiero quedarme ahí paralizado. Al contrario, quiero ver tu promesa en mi vida. ¿Cuántos quieren ver la promesa de Dios en su vida? Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, Señor. Gracias porque somos tu pueblo. Gracias, Señor, porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos tu pueblo. Somos tus hijos, Señor, y estamos bajo una promesa. La promesa de que tú nos llevarás a tierra que fluye leche y miel. La promesa de que tú estarás con nosotros aun cuando enfrentemos circunstancias alrededor de nuestra vida, en lo particular o en lo general, porque hay muchas cosas que tienden a querer afectarnos, que tienden a
querer bloquearnos, pero nosotros esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, y declaramos, confesamos con nuestros labios que estamos en tus manos, Señor, y que no temeremos, Señor. Padre, yo sé que aquí hay algunos de tus hijos que quizás están enfrentándose con miedo a situaciones que dirán: ¿y cómo lo hago? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a sacar adelante esto? Pero hoy el Señor te dice esta mañana: simplemente confía, simplemente mira que yo voy contigo, simplemente mira que yo pude llevar un pueblo, lo hice surgir de la nada y lo establecí en una tierra, porque mis promesas, dice Dios, las promesas que yo hago, mi palabra la cumplo. Necesito es alguien que crea, alguien que confíe, alguien que camine conmigo cada día. Yo soy Dios de dioses, te dice el Señor, y Él sigue obrando. Padre, gracias porque en esta mañana podemos escuchar tu palabra, Señor, y podemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, que no vamos ahí a la deriva, ni estamos jugando a ver si las cosas se dan o no dan. Y si tú quizás estás ensayando a ver si por aquí te va bien, yo te digo esta mañana: suelta esa idea y agárrate del Señor, porque es el Señor el que te ha encontrado, el que te ha traído y el que quiere manifestar su gloria en tu vida, el que quiere llevarte de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque Él es el Señor que nunca ha perdido, pero necesita un pueblo, requiere de un pueblo que le crea, requiere de un pueblo que confíe, requiere de un pueblo que no tenga temor, porque Él mismo va con nosotros. Señor, esta mañana nos levantamos, Señor, y creemos, Señor, que como tú nos has hablado, Señor, queremos tener esa perspectiva, así como un Caleb y un Josué se levantaron a decir: podremos, se levantaron a decir: si el Señor quiere, Él lo hará, y se levantaron a decir: no tengamos temor. Quita el temor de tu corazón, quita el temor a esa enfermedad, quita el temor a esas malas noticias, quita el temor al fracaso de tu vida. Te lo digo hoy en el nombre de Jesús, y aférrate de la mano del Señor, que Él es el que se manifiesta, que Él es el que se mueve en tu vida, que Él es el que pelea por los tuyos, que Él es el que da las batallas que aún tú no te imaginas y que no puedes ni entender. Solo sufres o solo estás en angustia. Descansa hoy en Él y levanta tu mano en señal de que te agarras de tu mano y le dices: Señor, yo camino contigo, Señor, y voy adelante, Señor. No me quiero dejar contagiar. Deja quizás de escuchar aquellas cosas que te llevan a la decepción, o te deprimen, o de pronto te dicen que no vas a poder salir, porque el Señor esta mañana te dice que te lleva en tus manos, que te lleva en sus manos, y que te sacará y te levantará y te llevará a esa tierra que fluye leche y miel, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Solamente camina con la perspectiva, con la óptica que debes de caminar, que Dios va contigo, que Dios va adelante, que Dios va abriendo caminos, que Él es el que abre las brechas para que tú y yo y para que todo el pueblo caminemos, Señor, de su mano. Padre, muchas gracias por tu pueblo, gracias por esta casa, porque hemos visto la fidelidad, Señor, por más de 35 años, Señor, tu fidelidad obrando, Señor, y hay un pueblo, hay un remanente que se guarda, que está firme, Señor, que confía en tus promesas, que confía en que tú lo harás, Señor. Esta mañana yo te pido, Señor, por aquellos que quizás están en medio de esa dificultad, y que esta palabra, Señor, no simplemente sea una historia bonita, no simplemente sea una historia inspiradora, sino que se haga vida en cada uno. Señor, yo te pido que cada uno de los que quizás se siente dando vueltas, que no avanza, que está estancado, esta mañana tú quitas el estancamiento, Señor, y abres caminos, abres brechas. Pero algo sí te demanda el Señor, iglesia: que confíes en Él, que lo mires a Él, que creas que Él es grande, poderoso, gigante, y que Él obra aún de maneras que tú no puedes entender, ni te vas a decir: ¿y a qué horas hizo esto Dios? ¿Y cómo lo hizo? Porque muchas veces no es a tu manera o a la mía, es a la manera que Él quiere glorificarse. Solamente cree y confía. Padre, yo te doy gracias, 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 Señor. Yo siento esta mañana orar ahí donde usted está, hermano, por las familias. Siento una carga, como un estancamiento en las familias, y que a veces se dice: ¿y cómo lo va a hacer Dios? ¿Y qué puede hacer Dios? Tú
no te preocupes ni cómo ni qué, solamente preocúpate por decirle: Señor, yo creo en tus promesas, Señor, yo camino contigo, yo confío en ti, Señor. Permíteme ver tu obrar, permíteme ver cómo es que tú haces, porque sabes, siento decirle a algunos que muchas veces queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Yo le voy a decir, me va a oír, lo tiene que hacer así, o si no, no, deja. Hoy el Señor te dice: descansa en Él, deja que Él obre, deja que Él haga. Oh Señor, yo te doy gracias por lo que vas a hacer en las familias de esta casa, Señor. Padre, en esta mañana oramos, Señor. Padre, quita todo estancamiento allí en las familias. Son cosas difíciles, pero recuerda, para Dios no hay nada imposible. Padre, en el nombre de Jesús, que esta mañana tu pueblo, tu iglesia, nos podamos ir con esta palabra de lo que tú harás en cada casa, Señor. Yo lo creo. Si usted lo cree, dígale: Señor, yo confío en ti, yo esperaré y veré tu gloria. Señor, yo veré tu gloria. Oh Señor, gracias, gracias, Señor, porque te manifestarás, Señor. Gracias porque tú obrarás. ¿Qué tal si le damos gracias por lo que Él va a hacer allí en cada casa? Señor, tú harás cosas grandes, aún aquellos en que su corazón se ha endurecido y se ha vuelto como una piedra. El Señor viene con su martillito allí a romper, a quebrantar y a volver a un pueblo, a una familia, a confiar en Él, a proclamar que de Él viene la bendición, a proclamar que en Él está la vida, a proclamar que en Él está la salvación. Padre, gracias. Ora ahí por tu familia, ora por tu familia, porque el Señor está empezando a remover, está empezando a quitar todo bloqueo en el nombre de Jesús. Solo créele y dile: Señor, aunque no sé cómo lo vas a hacer, aunque pareciera a mis ojos lo imposible, tú lo harás, Señor. En tus manos está mi casa, en tus manos estoy yo, y tú te glorificarás, Señor. No importa que quizás se vaya un tiempo, o tú puedes hacerlo al momento que tú deseas, Señor, pero yo creo que tú lo harás en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Familias alcanzando la promesa del Señor. Yo siento algo especial esta mañana. Tranquilos que no nos vamos a ir hasta las 12, pero deja que el Señor esta mañana te fortalezca, iglesia. Familias guardadas. El enemigo ha querido hacer cosas terribles, pero Dios tiene cada una de su casa, de tu casa en sus manos. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Tome asiento un momentico. Vamos a participar de la cena del Señor. Jesús, gracias. Voy a pedirles que vengan aquí los servidores para compartir. La tierra prometida para los hebreos era esa región de Palestina, tierra que fluye leche y miel. La tierra prometida general para la iglesia es el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Somos pasajeros. Sus bendiciones, su provisión está ahí, pero vamos camino al cielo. ¿Cuántos van camino al cielo? Bueno, y el Señor Jesús nos dejó algo establecido para recordar su gran propósito, su gran obra, y fue esa cena, esa última cena. En realidad fue la última Pascua que Jesús participó con sus discípulos para afirmar algo, su obra, pero también para dar identidad como un pueblo, porque nosotros somos esa familia del Señor, todos los que hemos creído en el Señor, pero también para dejar una esperanza de que Él volvería, de que un día estaríamos con Él por la eternidad. Amén. ¿Cuántos anhelan el encuentro con el Señor? Un día será. Y por eso Pablo dice
que para él el vivir es ganancia, pero el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Que vamos al encuentro con el Señor. La cena del Señor nos recuerda su obra y que Él volverá. Así que vamos a participar esta mañana, y mientras usted recibe los elementos, vamos a estar escuchando una canción. Voy a pedir el favor a los que son bautizados, como dice la Escritura, siendo adultos, bautizados en agua y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estén de pie esta mañana para participar de la cena del Señor, y que estos elementos nos recuerden su gran obra. Voy a pedirles que por favor entreguemos, vamos entregando a los que van a participar. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti.
Recuerda, iglesia, tengamos siempre la perspectiva de que Dios es el que nos puede ayudar a llevar, nos lleva a vivir en su promesa, en su palabra. Amén.